patrón. Se lo juro por mi madrecita, yo no soy ningún ladrón. Yo no me robé ese tenedor. La voz de Javier, quebrada por el terror y el agua helada, apenas logró salir de sus pulmones. El amanecer en la hacienda Nápoles pintaba el cielo de un naranja enfermizo, y el único sonido que rompía la calma era el de su propio cuerpo, chapoteando desesperadamente. Las manos de dos sicarios, hombres que apenas unas horas antes había visto riendo con whisky en la mano, lo sostenían firmemente por el cuello de su camisa de mesero. El agua de la piscina olímpica, tan azul y tranquila bajo el sol, ahora era una tumba helada que le quemaba la piel. Acababan de sacarlo por tercera vez. Cada vez que emergía, buscando aire como un animal atrapado, sus ojos se cruzaban con la silueta del patrón. Pablo Escobar estaba sentado en una silla de mimbre a unos 10 metros, disfrutando del primer tinto de la mañana. Lo observaba con la paciencia de un entomólogo estudiando un insecto. No había ira en su rostro, solo una calma calculadora, casi aburrida. A su lado, triunfante y servil, estaba el Zorro, el jefe de seguridad de la fiesta, el hombre que lo había acusado. «¡Patrón! ¡Él miente!», gritó Javier, escupiendo agua y miedo. «Fue él, fue el Zorro». La mano de uno de los sicarios lo silenció, agarrándole la mandíbula con una fuerza que le hizo ver estrellas. El Zorro dio un paso adelante. Su sonrisa era una mezcla de desprecio y victoria. «Patrón, lo encontramos con el cubierto en el delantal. Una falta de respeto, una gonorrea de tipo. Un sapo que se le intenta robar en su propia casa. Usted sabe lo que toca hacer». Escobar no le quitaba los ojos de encima a Javier. Vio el pánico puro, los ojos desorbitados, las manos temblorosas. Vio la miseria de los barrios de Medellín, encarnada en ese pelado de 19 años, tan flaco que parecía que el uniforme le quedaba prestado. Vio la desesperación. Javier sabía que estaba a segundos de desaparecer. Sabía que esa piscina había sido la última vista de muchos hombres más berracos que él. Su vida, su esfuerzo por sacar a su madre de esa pieza inmunda en el barrio Antioquia, todo se iba a acabar por un cubierto de plata que él ni siquiera había tocado. Yo le serví bien, patrón», sollozó Javier, las lágrimas mezclándose con el cloro. «Toda la noche, pregúnteles. Yo no soy ningún gadejo». El Zorro se rió. «Cállese, ladrón malparido. Ya lo escuchó el patrón». Escobar levantó lentamente una mano. No dijo nada, solo levantó un dedo. El silencio fue inmediato. Los sicarios aflojaron el agarre de Javier, pero no lo soltaron. El patrón se tomó el último trago de su tinto, dejó el pocillo en el suelo y se limpió el bigote con calma. Se levantó y caminó lentamente hasta el borde de la piscina. Se agachó hasta que su rostro quedó a centímetros del de Javier. El mesero podía oler la loción costosa y el café. «Míreme a los ojos, mijo», dijo Escobar, su voz apenas un susurro. Javier, temblando de forma incontrolable, obedeció. «¿Usted me cree tan pendejo?». El corazón de Javier se detuvo. No sabía qué responder. «¿Sí? ¿No?». Escobar lo estudió por un segundo más. Vio algo en esos ojos que no cuadraba con la acusación. Vio el terror de un huevón asustado, no la astucia de un ladrón. Luego, su mirada se desvió hacia el Zorro, que seguía sonriendo, demasiado confiado. «Qué lástima», dijo Escobar, poniéndose de pie. «Qué lástima que me traigan un problema tan temprano». Se dio la vuelta y miró a sus hombres. «Llévenlo al depósito. Que se seque. Que nadie lo toque». La esperanza, una chispa diminuta, se encendió en el pecho de Javier. Pero se apagó igual de rápido cuando Escobar añadió, mirando directamente al Zorro: «Y asegúrese de que no hable con nadie. Yo mismo me encargo de vuelta más tarde». Mientras lo arrastraban, empapado y temblando, hacia la oscuridad de una de las bodegas, Javier no sabía si había ganado un indulto o simplemente una ejecución más lenta. La mirada calculadora del patrón era un misterio que valía más que toda la plata de esa hacienda.
Si esta historia ya te tiene con el corazón en la mano, si ya sentís la tensión de lo que es estar frente al hombre que podía decidir tu destino con un trago de tinto, ayúdanos a seguir contando estas vueltas. Suscríbete al canal, mijo, y cuéntanos desde qué parche nos estás viendo, que la historia de este mesero y el precio de un tenedor de plata apenas comienza. La tos seca de doña Elvira fue lo que despertó a Javier. No había sido un sueño, era el sonido real de los pulmones de su madre rindiéndose. Eran las 4 de la tarde del día anterior, y el calor en la pieza del inquilinato del barrio Antioquia era tan espeso que se podía masticar. El médico, un tipo joven de la beneficencia que había subido al barrio de mala gana, acababa de guardar sus cosas. «Mire, mijo», le dijo a Javier en el pasillo, mientras se limpiaba el sudor con un pañuelo. «Eso es una neumonía muy berraca. Con esa fiebre no me pasa de 2 días si no le conseguimos ampicilina de la buena, y de la avena, no en pastillas». Javier sintió que el piso de cemento se le abría bajo los pies. «¿Y eso dónde se consigue, doctor?». El médico soltó una risa sin humor. «En una farmacia, pelado, pero eso vale un ojo de la cara. Va a necesitar por lo menos 100.000 pesos para empezar. Y rápido». 100.000 pesos. Javier se apoyó contra la pared de bareque. En su bolsillo tenía exactamente 1.200 pesos. 100.000 pesos era lo que él ganaba en 2 meses de camellar sin descanso en el restaurante del centro, lavando platos hasta que los dedos se le arrugaban. «Haga algo, doctor, por favor», suplicó. «Yo ya hice lo mío, mijo. Rece», fue la única respuesta del médico mientras bajaba las escaleras de madera, quejándose del olor a orines del pasillo. Javier entró de nuevo a la pieza. Doña Elvira ardía. Sus ojos estaban cerrados y murmuraba cosas sin sentido. Estaba delirando. 100.000 pesos, o la veía consumirse. Corrió, no caminó, corrió. Bajó las lomas del barrio como si lo persiguiera el diablo. La primera parada, don Armando, el dueño de la Sazón del centro, donde lavaba platos. Lo encontró en la caja contando billetes. «Don Armando, necesito un adelanto. Urgente. Es mi madrecita. Se me está yendo». Don Armando ni siquiera levantó la mirada. «No hay adelantos, Javier. La cosa está muy jodida. Ayer la policía me volvió a pedir la vacuna y estoy quebrado. Vuelva el fin de mes». «Pero, don Armando, es de vida o muerte». «Todos tienen un problema de vida o muerte, pelado», dijo el viejo, metiendo los billetes en una bolsa. «Ahora hágase a un lado que estorba a los clientes». Desesperado, Javier salió a la calle. El sol de la tarde le pegaba en la cara, pero él sentía un frío interno. Pensó en los gota a gota, esos tipos en moto que te prestaban plata al 20% diario. Pero sabía que esa era una trampa peor. Si no pagabas, primero te partían las piernas y luego te hacían la visita en la casa. No podía arriesgar a su madre. Estaba parado en una esquina sin saber qué hacer, viendo cómo el mundo se le venía encima, cuando sintió un manotazo en la espalda. Era el mono, un conocido del barrio que siempre andaba en vueltas raras. «¿Qué hubo, Javier? ¿Esa cara qué? ¿Lo dejó la novia?» «Peor, mono, mi vieja se me muere. Necesito 100.000 pesos para allá mismo». El mono lo miró, silbó y se rascó la nuca. 100.000, eso es mucha plata, mijo. Pero se le iluminaron los ojos. «Pero ¿sabe qué? Usted es mesero, ¿cierto? Usted es la salvación. Hoy hay una vuelta de las grandes. Pagan triple, solo por una noche. Y pagan en efectivo apenas se acaba el camello. ¡De una!». La esperanza era una cosa peligrosa. «¿Dónde? ¿Qué hay que hacer?». El mono bajó la voz, aunque no había nadie cerca. «Es allá, en la finca. El patrón da una fiesta y necesitan meseros con experiencia, pero que no sean sapos. ¿Se le mide? Pagan 150.000 por la noche». 150.000. Era más que la medicina, era la salvación. Javier no lo pensó. El miedo a Escobar era grande, pero el miedo a ver a su madre en un cajón era más berraco. «¿De una, mono? ¿Qué tengo que hacer?».
Media hora después, Javier estaba en la parte de atrás de un camión destartalado, junto a otros 10 tipos vestidos con camisas blancas baratas y pantalones negros. Nadie hablaba. El camión se metió por carreteras que Javier nunca había visto, subiendo y subiendo, hasta que el aire de Medellín se sintió lejos. Cuando llegaron a la entrada de la Hacienda Nápoles, Javier entendió lo que era el poder. El portón con la avioneta encima era una leyenda, pero la seguridad era real. Los hicieron bajar a todos y los pusieron en fila. Ahí lo vio por primera vez. El Zorro. Era un hombre bajo pero ancho, con una cara marcada por cicatrices de acné y unos ojos muertos que lo miraban todo con desprecio. Llevaba una chaqueta de cuero a pesar del calor y un radio que no paraba de sonar. «Bueno, pongan pues cuidado, gadejos», gritó el Zorro, caminando frente a la fila como un general. «Ustedes acá no son nadie, son sombras. No miran a nadie a los ojos. No escuchan nada, solo sirven el puto trago y recogen los platos». ¿Entendido? Fue pasando uno por uno. Cuando llegó a Javier, se detuvo. Lo midió de arriba abajo. «¿Vos de dónde sos?» «Del barrio Antioquia, señor». El Zorro sonrió con asco. «Ah, del matadero. Pura rata de alcantarilla sale de allá». Le dio un empujón en el pecho. «Ojo con vos, chirrete. Sé de qué calaña son ustedes. Se creen muy vivos». Javier no dijo nada. Se quedó tieso. El Zorro se le acercó al oído. «Acá las cosas son a otro precio. Un solo error, un solo vaso que se pierda, un solo cubierto que falte». Hizo una pausa y le pasó un dedo por el cuello a Javier. «Y yo mismo me encargo de que amanezca nadando con los hipopótamos». «¿Me copió, malparido?» «Sí, señor», susurró Javier, sintiendo que el sudor le corría por la espalda. «No lo oigo». «Sí, señor». El Zorro se rió y siguió con el siguiente. Javier respiró hondo. 150,000 pesos. Solo tenía que sobrevivir la noche. Tenía que aguantar el camello, evitar a ese tipo, coger su plata y correr a la farmacia. Entró a la fiesta, deslumbrado por las luces, la música en vivo y la cantidad de comida y trago que nunca había imaginado. Pero no podía disfrutar nada. Cada vez que levantaba la mirada sentía los ojos del Zorro en su nuca, vigilándolo, esperando que cometiera el error que le costaría la vida. El vallenato retumbaba tan fuerte que Javier sentía el acordeón vibrándole en el pecho. Llevaba 6 horas en un infierno de lujo. 6 horas de equilibrar bandejas de whisky costosísimo y platos de comida que valían más que su vida. Sus pies, metidos en unos zapatos prestados que le tallaban, eran un solo dolor. Pero el dolor físico no era nada comparado con el terror que le apretaba la garganta. Cada rincón de la mansión principal era un despliegue de poder. Hombres con cadenas de oro que parecían lazos para amarrar un barco, hablaban a los gritos, reían con estruendo y trataban a los meseros como si fueran muebles. Javier se movía entre ellos, invisible, con la mirada fija en el suelo. «Sí, patrón. Con permiso, patrón. Ya le traigo, patrón». Todos eran patrón, pero solo había un patrón verdadero. Javier lo había visto una vez, a lo lejos, sentado en una mesa principal, rodeado por los más duros. Reía con calma, y cuando él reía, todos reían. El Zorro, sin embargo, no reía. El jefe de seguridad parecía disfrutar su papel de perro guardián. No probó un trago, pero sus ojos estaban inyectados en sangre por la pura adrenalina del poder. Javier lo sentía seguirlo. Cada vez que entraba a la cocina a dejar una bandeja, el Zorro estaba en una esquina, observándolo. Cerca de la medianoche ocurrió el primer incidente. Javier llevaba una bandeja cargada de copas vacías. Uno de los invitados, un tipo gordo y colorado que apenas se tenía en pie, se tambaleó y chocó contra él. Las copas cayeron, estallando contra el mármol italiano. El silencio fue instantáneo. La música pareció bajar de volumen. «¡Pero mira a este huevón!». La voz del Zorro atravesó la sala. Antes de que Javier pudiera decir perdón,
El zorro lo tenía agarrado del brazo, apretando con una fuerza que le sacó un gemido. Le dije que tuviera cuidado, Gadejo. ¿Sabe cuánto vale una sola de esas copas? Más que toda su puta vida, chirrete. Fue un accidente, jefe. El señor... ¡Cállese! El zorro le dio un bofetón que resonó en la sala. No fue duro, pero fue humillante. Público. Usted no habla, usted obedece. Ahora recoja eso y que sea la última vez que la caga. Javier, con las mejillas ardiendo y lágrimas de pura impotencia en los ojos, se arrodilló para recoger los vidrios. El tipo gordo que lo había tumbado se reía, sintió la mirada de todos, el desprecio colectivo. Él era la basura, el entretenimiento momentáneo. Se refugió en la cocina por un minuto. Los otros meseros lo miraron con lástima, pero nadie dijo nada. La regla era clara: no te metas. Fue entonces cuando vio el teléfono de disco en la pared de la cocina, al lado de la despensa. La necesidad de saber de su madre fue más fuerte que el miedo. Mientras el jefe de cocina gritaba por más langostinos, Javier se escabulló. Marcó el número de la tienda de Don Pepe, el único teléfono de la cuadra. «Don Pepe, habla Javier, el hijo de Elvira. ¿Sabe cómo sigue?» La voz de Don Pepe sonaba con interferencia. «Ave María, mijo. Mal, muy malita. La fiebre no le baja, está ardiendo. La vecina le puso paños fríos, pero esa mujer delira, Javi. Si no consigue esos remedios rápido...» El mundo de Javier se encogió. El ruido de la fiesta, los vallenatos, las risas, todo se convirtió en un zumbido distante. Voy para allá. Apenas me paguen, vuelo. Colgó justo cuando uno de los cocineros lo miró con sospecha. Las siguientes 3 horas fueron una tortura. La fiesta empezó a morir. Los invitados más borrachos eran sacados a rastras por sus escoltas. La música paró. El trabajo de Javier ahora era limpiar el desastre, recoger botellas vacías, platos a medio comer, ceniceros desbordados. Y en medio de todo, vio los cubiertos. Eran absurdamente lujosos, pesados, brillaban bajo las luces tenues. Vio a uno de los invitados, ya muy borracho, jugar con un tenedor y luego, simplemente, metérselo al bolsillo de la chaqueta de recuerdo. Nadie dijo nada. A las 4 de la mañana, el camello terminó. Estaban agotados. El zorro los reunió a todos en el patio de servicio, donde habían llegado. Traía un fajo de billetes en una mano y una lista en la otra. «Bueno, parceros, se portaron bien», dijo con falso entusiasmo. Empezó a llamar nombres y a entregar los fajos de 150,000 pesos. Javier sintió que su corazón volvía a latir. Ya casi. Era su turno. Ramiro, Gómez, Arias. Javier era el último. Cuando solo quedaba él, el zorro dobló el último fajo de billetes y se lo guardó en el bolsillo de la chaqueta de cuero. «Listo, muchachos. Lárguense». Javier sintió un vacío en el estómago. «Jefe, falto yo, Javier Torres». El zorro se volteó lentamente fingiendo sorpresa. «¿Vos? ¿Y es que vos esperas pago?» «Sí, señor. El mono me dijo 150. El zorro soltó una carcajada que heló a Javier. «Ah, el del accidente. ¿Vos crees que te voy a pagar por venir a romper la cristalería del patrón? Estás muy equivocado, Gadejo. Vos me pagás a mí. Pero, jefe, yo trabajé toda la noche. Fue un accidente». «Acá no hay accidentes, malparido», dijo el zorro acercándose. Su aliento olía Acá a whisky hay gente caro. que sirve y gente que estorba, y vos estorbaste, así que no hay plata. Agradecé que te dejo ir vivo de acá. Fue el punto de quiebre. La imagen de su madre ardiendo en fiebre borró todo miedo. La desesperación tomó el control. «No me puede hacer esto», gritó Javier, su voz rompiéndose. «Le juro que no fue mi culpa. Mi mamá se está muriendo, jefe. Necesito esa plata para las medicinas. Se lo suplico por lo que más quiera». Javier se arrodilló. Llorando se aferró a la pernera del pantalón del zorro. Fue un error fatal. El zorro lo miró con un asco infinito. «¡Qué patético!», escupió. Lo empujó con la bota quitándoselo de encima como si fuera un perro sarnoso.
Los problemas de su puta madre no son mis problemas. Javier se quedó en el suelo, derrotado. El camión con los otros meseros arrancó, dejándolo solo en el patio con el zorro y dos de sus hombres. Sabía que todo estaba perdido. Su madre iba a morir. Se levantó, vacío, listo para caminar de vuelta a Medellín si era necesario, aunque le tomara todo el día. «Espere», dijo el zorro. La voz tenía un filo nuevo. Javier se volteó. «¿Sabe qué? Tiene razón. No lo puedo dejar ir sin su paga. Venga un momentico». El zorro le hizo una seña a sus dos hombres, que se pararon a cada lado de Javier. El jefe de seguridad metió la mano en el bolsillo de su propia chaqueta, el mismo bolsillo donde había guardado el fajo de billetes. Pero lo que sacó no fue plata. Era un tenedor de plata, pesado, labrado, idéntico a los de la fiesta. Javier lo miró sin comprender. «Se te cayó esto, rata», dijo el zorro, su sonrisa convirtiéndose en una mueca de triunfo. Y antes de que Javier pudiera reaccionar, el zorro le agarró el delantal y metió el tenedor en el bolsillo delantero. «¡Miren a este torcido!», gritó el zorro a sus hombres, aunque estaban justo al lado. «Se estaba robando los cubiertos del patrón. ¡Qué gonorrea!». Javier palideció. El frío que sintió no era el de la madrugada, era el frío de la muerte. «No, no, eso es suyo. Usted lo metió ahí», gritó Javier, tratando de sacar el tenedor, pero uno de los sicarios le agarró las muñecas. «¡Quieto, ladrón!». El zorro le dio un puñetazo en el estómago que le sacó el aire. Javier cayó de rodillas, ahogándose. «Yo sabía que eras una rata de alcantarilla», dijo el zorro, agachándose para mirarlo. «Pero robarle al patrón, en su propia casa, eso es no tener perdón de Dios. ¡Qué pecadito!». Se rió. «Llévenlo para la piscina. Vamos a despertar al patrón. A él le gusta encargarse de estos camellos personalmente». Mientras lo arrastraban por el césped húmedo hacia la piscina, Javier gritaba que era inocente, gritaba el nombre de su madre, pero sus gritos se perdían en la inmensidad de la hacienda. Estaba atrapado. No había policía, no había Dios, no había ayuda. Solo estaba él, un tenedor que no había robado, y la voluntad de un hombre que ya lo había condenado. Lo arrastraron por el césped húmedo. La madrugada era fría, y cada gota de rocío que sentía en la cara le quemaba como el ácido. Javier ya no gritaba. El puñetazo del zorro le había quitado el aire y el alma. Sabía que suplicar era inútil. Sus palabras no valían nada contra la palabra del jefe de seguridad. Vio la piscina, la superficie del agua quieta como un espejo negro reflejando las primeras luces pálidas del amanecer. Era allí. Era el final. Los dos sicarios lo soltaron frente al borde. Cayó de rodillas sobre las baldosas. «Esperen acá», ordenó el zorro. «Vigilen a esta rata. Voy a despertar al patrón. A él le gusta ver esto. Que nadie se le acerque a sus cosas sin pagar». Javier se quedó temblando, empapado en sudor frío. Miró a los dos hombres. Eran jóvenes, casi de su edad. Sus caras no tenían expresión. Eran solo parte del trabajo. «Parcero, por favor», susurró Javier. «Tengo a mi mamá muriéndose. Yo no robé nada. Fue él, el zorro». Uno de los sicarios lo miró y escupió en el césped. «Cállate la jeta, gadejo. Ya la cagaste». Se escuchó una puerta en la casa principal. Una luz se encendió en el segundo piso. Unos minutos después, la figura inconfundible de Pablo Escobar apareció en la terraza que daba a la piscina. Venía en una bata de seda azul oscuro y sandalias. Caminaba con la lentitud de un hombre al que acaban de despertar y que odia que lo despierten. Detrás de él, como una sombra, venía un sirviente con una bandeja y un pocillo de tinto humeante. El zorro corrió a su encuentro, casi tropezándose por el afán de quedar bien. «Patrón, qué pena la hora, de verdad, pero es que era una urgencia, una falta de respeto muy berraca». Escobar ni lo miró. Tomó el pocillo de tinto y le dio un sorbo largo, mirando la piscina y al muchacho arrodillado. «¿Qué pasó, zorro? ¿Cuál es el escándalo?», dijo Escobar, su voz ronca por el sueño. «Patrón,
que cogimos a esta rata», dijo el zorro, sacando el tenedor de plata de su chaqueta y mostrándolo como un trofeo. «Uno de los meseros chirretes que trajimos se estaba robando los cubiertos. En su propia casa, patrón. ¿Puede creer la conchudez?». Los ojos de Escobar, pesados y somnolientos, se fijaron en Javier. En ese momento, la adrenalina de la desesperación le dio a Javier una última fuerza. Si iba a morir diciendo la verdad. «¡Mentira!», gritó, la voz aguda por el pánico. «Patrón, es mentira, es ese malparido». El dedo tembloroso de Javier señaló directamente al zorro. El jefe de seguridad palideció por un segundo, sorprendido por la audacia. «Patrón, él me robó mi paga. Mi mamá se está muriendo, necesito las medicinas. Y como le rogué por mi plata a él me metió ese tenedor en el delantal para joderme. Se lo juro por la vida de mi madrecita. Pregúntele por qué no me pagó». Hubo un silencio terrible. Los pájaros empezaban a cantar ajenos a la escena. Escobar miró a Javier. Luego miró al zorro. La sonrisa del zorro se había congelado. «Patrón», dijo el zorro, recuperando la compostura, su voz llena de indignación fingida. «¿Le va a creer a esta rata de alcantarilla? ¿A un chirrete que se atreve a señalarme a mí, que llevo 5 años cuidándole la espalda? Es un sapo, patrón, un ladrón». Escobar siguió tomando su tinto. Su rostro era una máscara. Javier sintió que el mundo entero se detenía, esperando la decisión de ese hombre. Finalmente, Escobar habló. «Zorro», dijo con calma. «Sí, mi patrón. Vos sabés que lo que más me emputa a mí en esta vida es que me crean pendejo. Sí, señor. Por eso, y este pelado», continuó Escobar, interrumpiéndolo y mirando a Javier, «me está diciendo que vos sos el que me está viendo la cara de huevón». El zorro tragó saliva. «No, patrón, jamás». Escobar suspiró, como un padre cansado. «¡Qué camello! Madrugar a resolver chismes». Se acercó al borde de la piscina, quedando justo encima de Javier. «Mire, mijo, a mí no me importa quién dice la verdad. A mí lo que me importa es el orden en mi casa». Miró a sus 2 sicarios. «Métanlo al agua. Vamos a ver si el frío le ayuda a aclarar las ideas». «No, no, por favor, patrón, se lo suplico», gritó Javier mientras las manos lo agarraban y lo lanzaban sin ceremonia al agua helada. El golpe fue brutal. Salió a la superficie tosiendo, buscando el borde, pero los 2 hombres lo esperaban. Lo agarraron del pelo y la camisa. «Zorro, pregúntele», dijo Escobar, sentándose en la silla de mimbre que el sirviente le había acercado. «¿Se robó el tenedor, malparido?», gritó el zorro, disfrutando el momento. «No, les juro que no». «¡Pa dentro!», ordenaron los sicarios. Lo hundieron. El mundo se volvió azul y silencioso, solo el sonido de su propio corazón golpeando en sus oídos. El pánico era total. Lo sacaron bruscamente. ¿Se robó el tenedor? «Fue él. Él. Pa dentro». Otra vez. Esta vez dolió más. Sus pulmones ardían pidiendo aire. Pateó, luchó, pero era inútil. Cuando lo sacaron, apenas podía ver. «Última vez», dijo la voz del zorro lejana. «Patrón, se lo juro por mi madrecita, yo no soy ningún ladrón. Yo no me robé ese tenedor». El grito desesperado de Javier quedó flotando sobre el agua de la piscina. Los 2 sicarios, listos para volver a hundirlo, miraron al patrón, esperando la orden. El zorro sonreía, limpiándose una gota de agua que le había salpicado. Estaba seguro de su victoria, pero Pablo Escobar ya no miraba a Javier. Sus ojos, ahora completamente despiertos y afilados como cuchillos, estaban fijos en el jefe de seguridad. Escobar no había llegado a ser el hombre más poderoso de Colombia, creyéndole al primero que gritara. Había llegado allí entendiendo la naturaleza humana, y algo en esa escena olía a podrido. Se levantó de la silla de mimbre y caminó hasta el borde opuesto de la piscina, dándole la espalda a Javier. «Zorro, venga acá», dijo con calma. El zorro se apresuró a rodear la piscina. Su sonrisa de triunfo se tambaleó un poco. «Sí, mi patrón. Anoche»,
dijo Escobar, mirando los hipopótamos que empezaban a moverse en su lago a lo lejos. Hubo un escándalo en la fiesta. Se rompieron unas copas. Sí, señor, fue este gadejo. Rompió una bandeja entera. Un torpe. Y vos le pegaste, afirmó Escobar. No fue una pregunta. El zorro tragó saliva. Un manazo, patrón, pa' que aprendiera a respetar, pa' que... Le pegaste, repitió Escobar cortándolo, delante de mis invitados, y luego al final de la noche no le pagaste. Claro que no, patrón. ¿Iba a pagarle por dañar la cristalería? Esa mierda vale un platal. 150,000 pesos, dijo Escobar, volteándose lentamente para encarar al zorro. El sol de la mañana le daba en la espalda, convirtiéndolo en una silueta oscura. Esa era la paga, ¿cierto? Y este pelado te rogó por esa plata. Te dijo que era para la medicina de su mamá. Y puros cuentos, patrón. Esas ratas siempre tienen una historia triste para justificar sus cagadas. Y vos, continuó Escobar, ignorando la interrupción, no solo le negaste la plata que se camelló toda la noche, no solo lo humillaste delante de todos, sino que para rematar, pa' que el huevón aprendiera del todo, le metiste un tenedor en el delantal y lo acusaste de ladrón. El zorro se quedó paralizado. El color desapareció de su rostro. Patrón, yo... ¿Vos me crees muy pendejo, zorro?, rugió Escobar. El grito fue tan repentino y violento que los sicarios que sostenían a Javier lo soltaron del susto. Javier, tosiendo y temblando, se aferró al borde de la piscina. ¿Vos crees que yo no veo todo lo que pasa en mi propia casa? ¿Vos crees que yo no estaba en la ventana de mi oficina cuando le diste ese bofetón? Lo vi todo, malparido. Escobar caminó hasta que su pecho casi tocaba el del zorro. El jefe de seguridad era más ancho, pero en ese momento parecía un niño regañado. Me emputa la gente torpe, zorro, pero me emputa más la gente bruta que se cree viva. ¿A vos quién te dijo que tenías derecho a negarle la paga a un camellador? ¿Quién te dio permiso de levantarle la mano a un pelado indefenso en mi fiesta? Y encima de todo, tenés la conchudez de acusarlo de robarme a mí. El patrón se rió, un sonido seco y aterrador. Vos no lo estabas castigando a él, zorro. Vos estabas disfrutando. Te estabas sintiendo grande jodiendo al más huevón. Y eso sí es una falta de respeto. Conmigo. Porque este pelado estaba bajo mi techo, trabajando para mí. Señaló a Javier, que miraba la escena sin poder creerlo. Sáquenlo de ahí. Denle una toalla y un tinto caliente, pendejos, antes de que se nos muera de frío. Los dos sicarios, pálidos, se apresuraron a sacar a Javier del agua. Escobar volvió a mirar al zorro, que temblaba visiblemente. El problema ya no es el tenedor, zorro. El problema ahora sos vos. Patrón, perdón, yo no pensé. Ese es el problema, que no pensaste, pero tranquilo, que yo voy a pensar por vos. Escobar se pasó la mano por el bigote, su mente calculadora trabajando a toda velocidad. Vas a hacer exactamente lo que yo te diga. Vas a coger tu camioneta, vos mismo. Vas a montar a este muchacho al lado suyo, señaló a Javier. Le vas a pedir perdón. El zorro lo miró como si le hubiera ordenado volar. ¿Qué? ¿Que le vas a pedir perdón?, repitió Escobar. Y luego lo vas a llevar al barrio Antioquia, vas a buscar a la mamá. Si la señora todavía está en la casa, vas a buscar al mejor médico de mi nómina en Medellín y lo vas a llevar. Si la señora está muy mal, la vas a montar en la camioneta y la vas a llevar a la clínica Soma. Vas a decir que va de parte mía y vas a pagar todo. La hospitalización, las medicinas, el tratamiento completo. ¿Con qué crees que vas a pagar, zorro? El zorro, derrotado, susurró. Con mi plata, patrón, con tu puto sueldo y con la plata que le robaste anoche, y te vas a quedar en esa clínica hasta que esa señora esté dada de alta. No vas a dormir, no vas a comer, vas a rezar, porque si esa señora se muere, zorro... Escobar se le acercó una última vez, su voz bajando a un susurro letal. Si esa señora se muere por tu culpa, por la hora que perdimos acá con esta payasada, yo mismo te voy a enseñar a nadar en esa piscina, pero te voy a amarrar un bulto de cemento a los pies.
Se dio la vuelta y se dirigió a la casa. «Y tráiganme otro tinto, este ya se me enfrió». El sol ya pegaba duro cuando la camioneta Toyota del Zorro frenó en seco frente a la casa principal. Javier, envuelto en una toalla de lujo que olía a suavizante caro, fue empujado al asiento del copiloto por uno de los sicarios. Estaba temblando, no solo por el frío del agua de la piscina, sino por el shock de haber visto a la muerte y regresar. El Zorro subió al puesto del conductor. No tiró la puerta. La cerró con una calma tensa que era peor que un portazo. Sus nudillos, al agarrar el volante, estaban blancos. Durante un minuto eterno no dijo nada. Solo miraba al frente, la vena de su cuello latiendo bajo la piel marcada. Javier se encogió contra la puerta, sin atreverse a respirar. «Perdóneme, mijo», masculló el Zorro. La voz fue tan baja, tan cargada de veneno y humillación, que Javier apenas la oyó. No sonó a disculpa, sonó a amenaza contenida. Javier, que había aprendido a leer el peligro en las calles, solo asintió rápidamente, con los ojos fijos en sus propias rodillas. «Barrio Antioquia. ¿Dónde?», gruñó el Zorro. Javier le dio la dirección del inquilinato. La camioneta arrancó, levantando grava. El viaje a Medellín fue un infierno de silencio. El Zorro manejaba como un loco, metiéndosele a los buses, pitando, con la mandíbula tan apretada que Javier temía que se le partieran los dientes. Esto no era un rescate, era el principio de la tortura para el Zorro. Él, un jefe de seguridad que manejaba a 20 hombres, reducido a ser el chofer de un chirrete. Cada semáforo en rojo era una ofensa personal para él. Su paranoia era palpable. ¿Y si la vieja se moría en el camino? ¿Y si esto era una trampa del patrón para probarlo y fallaba? Llegaron al matadero. La lujosa Toyota 4Runner era como una nave espacial en medio de las calles sin pavimentar, los perros sarnosos y las miradas de los jíbaros de la esquina. El Zorro frenó frente al inquilinato y miró el edificio desconchado con un asco que no pudo ocultar. «¿Es acá?», escupió. Javier asintió y salió corriendo. Subió las escaleras de madera de 3 en 3, con el Zorro siguiéndolo a regañadientes, una mano instintivamente cerca de la pistola que llevaba en la sobaquera de su chaqueta de cuero. El olor del pasillo, una mezcla de fritanga, humedad y orines, hizo que el Zorro se tapara la nariz con el antebrazo. Entraron a la pieza. Doña Elvira estaba peor. La vecina, doña Berta, le ponía un paño en la frente. La mujer ardía. Su respiración era un silbido débil y ya ni siquiera deliraba. Estaba quieta. Demasiado quieta. «¡Mamá! ¡Mamá!», gritó Javier cayendo de rodillas junto al catre. El Zorro se quedó paralizado en la puerta. Vio la miseria absoluta, las paredes de cartón, el bombillo pelado, el catre oxidado, y vio a la mujer, pálida, sudorosa, con los labios morados. En ese instante, la amenaza de Pablo Escobar dejó de ser una figura retórica. El Zorro sintió el frío de los bloques de cemento amarrados a sus propios pies. Si esa señora daba el último suspiro, él se iba detrás. «Javier, mijo, esta mujer se nos va», lloriqueó doña Berta. El pánico se apoderó del Zorro. Sacó su radio con manos temblorosas. «¡Alhambra! ¡Alhambra! ¡Conteste, malparido!», gritó. La voz al otro lado sonó perezosa. «Necesito al doctor Lopera. Dígale que es una orden del patrón. ¡Del patrón! Código rojo. En el barrio Antioquia. En...» Miró a Javier. «Diga la puta dirección». Javier, llorando, le gritó las coordenadas. El Zorro las repitió al radio. «Que se mueva o lo hago mover y aliste una suite en la Soma de parte del patrón. ¡Ya!», colgó. Se quedó de pie en medio de la pieza, sudando frío a pesar de su chaqueta. Se sentía observado por los santos de yeso que doña Elvira tenía en una repisa. La espera fue una agonía. Javier lloraba en silencio, rogándole a su madre que aguantara. El Zorro caminaba de un lado a otro, mirando su reloj Rolex de oro. Cada segundo era un martillo golpeando su nuca. ¿Y si el médico no llegaba? ¿Y si el tráfico de la mañana?
15 minutos después, que parecieron 15 años, el doctor Lopera, el médico personal de la familia Escobar, un hombre pálido acostumbrado a tratar heridas de bala y no fiebres de pobres, entró con un maletín. «Muévanse», fue lo único que dijo. Sacaron a doña Elvira en vilo, Javier y el doctor atrás, el zorro adelante, manejando como un desquiciado. La gente del barrio veía la escena sin entender. La camioneta de un traqueto sacando a la vieja Elvira como si fuera la reina de Inglaterra. Llegaron a la clínica Soma. El zorro se bajó y casi tumba la puerta de urgencias. «Una suite, de parte del patrón», gritó al recepcionista. La palabra patrón fue mágica. Las enfermeras corrieron, subieron a doña Elvira en una camilla y desaparecieron por el pasillo de pacientes especiales. El zorro tuvo que ir a la caja. «La cuenta de la señora Elvira Torres. Cárguela a mi cuenta personal». La cajera lo miró, reconociéndolo. «A su cuenta, don Zorro. No va a la cuenta de la hacienda». «Haga lo que le digo, vieja zapa», gruñó él. El depósito inicial fue un fajo de billetes que le dolió en el alma. Era la paga de 2 meses de camello duro. Y eso era solo el comienzo. Cumplió la orden del patrón. Se quedó. Javier fue admitido a la suite con su madre. El zorro tuvo que quedarse afuera, en el pasillo beige, en una silla de plástico duro. Su base de poder se había desvanecido. Ya no estaba en Nápoles, rodeado de sus hombres. Estaba solo, en un hospital público, aunque fuera el ala de lujo. Pasaron las horas. La humillación se cocinaba a fuego lento. Un par de sicarios jóvenes, parte del anillo de seguridad de Gustavo Gaviria, pasaron por el pasillo. Vieron al zorro. «¿Qué hubo, zorro? ¿Qué vuelta? ¿A quién le dieron plomo?» El zorro, que normalmente los habría tratado con desprecio, tuvo que forzar una sonrisa. «No, parceros, todo bien. Un favor personal, cuidando a la suegra», mintió. Los sicarios intercambiaron una mirada. Sabían que el zorro era soltero. «Ah, bueno, juicioso pues», dijo uno, con una sonrisa burlona que no pasó desapercibida. Se fueron riendo por el pasillo. La red se estaba cerrando. La noticia volaría por toda la organización. El zorro, el berraco, el que grita a todo el mundo, está en la Soma haciendo de niñera de una vieja. Su reputación, la moneda más valiosa en ese negocio, se estaba derritiendo como un hielo bajo el sol de Medellín. Estaba aislado. Su plata se estaba yendo, y su vida dependía del pitido de una máquina en el cuarto de al lado. Pablo Escobar no lo había matado, lo había borrado del mapa social del cartel, convirtiéndolo en un chiste, un mandadero asustado. Llevaba 3 días en esa silla de plástico. 3 días, 72 horas oliendo a lisol y a café recalentado. El zorro sentía la barba crecerle con rabia. La chaqueta de cuero se le pegaba a la espalda por el sudor rancio. Su mundo se había reducido a ese pasillo color beige de la clínica Soma y al sonido intermitente de las máquinas que venía del cuarto 104. Cada vez que una enfermera salía de esa puerta, el corazón le daba un vuelco. Si salía con la cara larga, él estaba muerto. Javier, por otro lado, estaba adentro, en la gloria. Tenía un sofá-cama, comida de la cafetería y, lo más importante, veía cómo su madre, conectada a sueros y oxígeno, recuperaba el color. La fiebre había cedido esa mañana. El doctor Lopera, después de revisar los exámenes, le había dado una palmada en la espalda a Javier. «Esa mujer es fuerte, pelado. La sacamos del charco». El zorro escuchó la noticia desde el pasillo, sintió que el bloque de cemento amarrado a sus tobillos se desvanecía. Se iba a salvar. La vieja no se iba a morir. Había perdido plata, un platal berraco, y su reputación estaba herida, pero seguiría vivo. Eso era lo que importaba. Podía aguantar la humillación. Volvería a Nápoles, mantendría la cabeza gacha un tiempo y recuperaría su puesto. El patrón castigaba, pero olvidaba. Estaba calculando cuánto le saldría la cuenta total del hospital cuando el pasillo se revolucionó.
Las enfermeras, que antes caminaban, ahora corrían. El director de la clínica, un hombre gordo y pálido, apareció de la nada, acomodándose la corbata. Dos tipos con guayabera y radios, que el zorro no reconoció como parte de su equipo, aseguraron la entrada del ascensor. Las puertas se abrieron. Pablo Escobar salió del ascensor como si fuera el dueño del hospital, que de hecho lo era. No venía en bata. Venía vestido como para una reunión de negocios, pantalón de lino claro, camisa de seda impecable, mocasines sin medias. Su calma contrastaba con el pánico de todos a su alrededor. El zorro se puso de pie de un salto, tieso como un poste. «Patrón, buenos días. Todo bajo control. La señora está...» Escobar pasó por su lado sin mirarlo. Fue como si el zorro fuera una matera, un objeto invisible en el pasillo. El patrón se detuvo frente al director del hospital. «¿Cómo sigue la paciente de parte mía, doctor?» «Estable, don Pablo, estable. Una recuperación milagrosa. El doctor Lopera hizo un trabajo magnífico», balbuceó el director. «Bien», dijo Escobar, y para horror del zorro, abrió la puerta de la habitación 104 y entró. El zorro se quedó afuera, mirando a través del cristal de la puerta. Vio a Javier ponerse de pie, asustado. Vio al patrón acercarse al catre de doña Elvira, mirarla por un momento y luego voltearse hacia Javier. Escobar le puso una mano en el hombro al muchacho. El zorro no podía oír, pero vio la escena que lo destruyó. Vio a Escobar sacar un fajo de billetes grueso, mucho más grueso que los 150,000, y metérselo en la mano a Javier. Vio a Javier llorar. Vio al patrón revolverle el pelo al pelado como un padre. Escobar habló por un minuto más. Javier asentía frenéticamente. Luego, el patrón le dio una palmada en la mejilla de pura aprobación. La puerta se abrió. Escobar salió al pasillo, dejando a un Javier confundido y millonario adentro. El director del hospital se fue detrás, deshaciéndose en halagos. El patrón caminó lentamente hacia el zorro, que seguía en posición de firmes. «La señora se salvó, zorro. Tuvo suerte», dijo Escobar, su voz suave. «Gracias, patrón». «Sí, señor. Una bendición. Yo le di al muchacho 200,000 pesos», lo interrumpió Escobar, «por el camello que hizo y por el susto que usted le metió. Y le di un trabajo en la cocina de Nápoles, fijo, con todas las de la ley». El zorro sintió que el suelo se le hundía. El chirrete ahora era personal de la casa. Su enemigo ahora tenía acceso directo al patrón. «Señor, pero nada, zorro. Usted a mí ya no me sirve», dijo Escobar. El tono no era de ira, era de un aburrimiento absoluto, como quien desecha un zapato viejo. «Patrón, no. Yo soy leal. 5 años. Usted es un bruto, zorro, y un agrandado. Yo necesito gente berraca, gente que sepa pensar, no matones de barrio que necesitan humillar a un pelado flaco para sentirse hombres. ¿Sabe qué me demostró usted? Que no tiene criterio, que por una pataleta de ego casi me mata a la mamá de un muchacho leal. Porque ese pelado, zorrito, demostró ser más hombre que usted. Aguantó que le pegara, aguantó que lo ahogaran, y aún así no se inventó una mentira. Siguió con la verdad». Escobar sacó un cigarrillo y uno de los escoltas nuevos se lo encendió. «Patrón, yo aprendo. Deme otra oportunidad. El camello que sea». «¿El camello que sea?», sonrió Escobar. «Bien, me gusta esa actitud». Hizo una pausa. «Ya no va a ser jefe de seguridad. Ese puesto necesita inteligencia. Lo voy a mandar pa'l Chocó, a cuidar una de las pistas de aterrizaje. Allá va a tener todos los zancudos y toda la humedad del mundo para que se sienta importante. Allá sí puede gritarle a los micos, que esos no se quejan. Fue una sentencia de muerte social. El Chocó, el exilio, el peor hueco del mundo, lejos del poder, lejos de Medellín, lejos de todo». «Ah», añadió Escobar, dándose la vuelta para irse. «Y la camioneta, la que está abajo. Déjele las llaves al muchacho. Es un regalo de la casa para que lleve a su madrecita cuando salga. Usted se devuelve a Nápoles en bus. Tiene que ir a empacar». El patrón se fue caminando por el pasillo.
El zorro se quedó solo, oliendo a hospital y a fracaso. Pablo Escobar no le había puesto una mano encima, no le había disparado, simplemente le había quitado todo lo que era. Lo había convertido, delante de todos, en un pobre huevón. El bus de Río Negro se arrastraba por la autopista Medellín-Bogotá, oliendo a gasolina mal quemada y a pollo frito rancio. Hernando, pues ya nadie lo llamaría zorro, iba espichado contra una ventana que no cerraba bien. El sol de la 1 de la tarde le pegaba en la cara. Seguía vistiendo la misma ropa de la clínica, ahora arrugada y con un olor agrio a fracaso. Su chaqueta de cuero, que antes imponía respeto, ahora solo le daba un calor sofocante y ridículo. A su lado, una señora gorda con 2 gallinas en un guacal no paraba de hablar. Él solo miraba las montañas, los mismos paisajes que había recorrido 1000 veces en camionetas blindadas, con el radio a todo volumen, sintiéndose el dueño del mundo. Ahora era solo un pasajero más en un bus de pobres. Un huevón. Había tenido que sacar los últimos billetes que le quedaban en el bolsillo para pagarle al conductor. El patrón, en su infinita crueldad calculada, lo había dejado sin nada, ni siquiera con qué pagar el taxi de vuelta. Tuvo que caminar 15 cuadras desde la Soma hasta la terminal de buses, sintiendo las miradas de la gente. ¿O era su imaginación? Ya lo sabían, ya eran todos conscientes de su caída. Cuando el bus finalmente lo dejó en la entrada de Doradal, tuvo que caminar los 3 kilómetros hasta el portón de la Hacienda Nápoles. El polvo del camino se le pegó al sudor. Se sentía sucio, pegajoso, insignificante. Llegó a la garita principal. Los 2 guardias que estaban de turno eran hombres que él mismo había entrenado. Eran sus hombres. «¿Qué hubo, parceros?», dijo, intentando que su voz sonara normal. Los guardias lo miraron. No hubo el saludo respetuoso de «jefe», ni el miedo habitual. Hubo nada. Uno de ellos, un pelado de bigote ralo al que el zorro siempre había llamado Chirrete, cogió una tabla con papeles. «¿Nombre?», preguntó el guardia, sin mirarlo. El zorro sintió que la sangre se le subía a la cara. «¿Cómo que nombre, malparido? ¡Soy yo, zorro! ¡Deje la pendejada!». El guardia levantó la mirada lentamente, sus ojos fríos. «Zorro ya no hay. Acá en la lista dice que tiene permiso de ingreso un tal Hernando. Hernando Ochoa. ¿Es usted?» Hernando. Nadie lo llamaba Hernando desde que su mamá lo regañaba en el barrio. Era su nombre de pobre, su nombre de nadie. Asintió, la mandíbula apretada. «Listo, don Hernando», dijo el guardia, paladeando el don con ironía. «Tiene 1 hora. El patrón dio la orden. Sus cosas están en la bodega de personal. Tiene que firmar la salida». Lo requisaron. Le hicieron sacar todo de los bolsillos. Le palparon los tobillos. A él, al que había diseñado los protocolos de seguridad. Era la humillación final. Entró a la hacienda a pie. Vio a lo lejos la piscina, brillando bajo el sol. La piscina donde todo se había ido al carajo. Vio los jardines perfectos, los pavos reales paseando con arrogancia. Todo seguía igual, pero él ya no era parte de ese paraíso. Llegó a la bodega de personal, cerca de las caballerizas. Sus cosas no estaban en su oficina, ni siquiera en su cuarto. Estaban en 2 cajas de cartón, de las que usaban para empacar el jabón. Al lado de las cajas lo esperaba Popeye, el jefe de sicarios, que lo miraba con una sonrisa divertida. «¿Qué hubo, zorrito? ¿Cansado del paseo en bus? Me dijeron que casi se vomita», dijo Popeye, masticando un chicle. Hernando no contestó. Empezó a revisar las cajas. Faltaban cosas. Faltaba su reloj Rolex de repuesto. Faltaba una cadena de oro que guardaba. «Ah, eso», dijo Popeye, adivinando. «El patrón dijo que eso entraba como parte del pago de la cuenta de la clínica. Qué pecadito, ¿cierto? ¿Tantos años de camello para salir con una mano adelante y la otra atrás? ¿Dónde está el helicóptero?», preguntó Hernando, su voz muerta. «Aliste la maleta, don Hernando. Sale en 20 minutos. Del helipuerto de carga, obvio. ¿No va a ir en el jet ranger del patrón? ¿O sí?».
Popeye se rió, una carcajada que resonó en la bodega. «Sabe, zorro, usted la cagó muy berraco, pero no por ladrón. Usted la cagó por bruto, y eso el patrón no lo perdona. Creerse más vivo que el que le da de comer. ¡Qué huevonada!». Hernando cerró las cajas. No quedaba nada de valor, solo ropa. «Vamos, pues», dijo Popeye, dándole una palmada en la espalda que fue más un insulto que un gesto de camaradería. Caminaron hacia el helipuerto de carga, al otro lado de la pista de aterrizaje. Hernando cargaba sus 2 cajas, sudando bajo el sol, mientras Popeye caminaba a su lado, con las manos en los bolsillos. Fue entonces cuando lo vio, cerca de la cocina principal, al lado de la camioneta Toyota que había sido suya, estaba Javier. No llevaba el uniforme de mesero. Tenía un jean nuevo, unos tenis de marca y una camisa limpia. Estaba hablando con el chef principal, el francés, el mismo que trataba a todo el mundo como a una basura, y el francés le sonreía. Javier lo vio. Sus miradas se cruzaron por encima del jardín. Hernando esperaba ver burla, triunfo, odio, pero lo que vio lo quebró. Javier lo miró con lástima. El chirrete, el rata de alcantarilla, el huevón al que había humillado y casi ahogado, lo estaba mirando con pura y física lástima. Y luego, Javier desvió la mirada, incómodo, como si le diera pena ajena verlo así, cargando sus cajas como un trasteo. Ese gesto fue peor que el puñetazo, peor que la piscina, peor que la de emoción. El patrón había logrado exactamente lo que quería. No lo había matado, lo había vuelto patético, lo había puesto por debajo del mesero. «Siga, siga, que se nos hace tarde pa'l Chocó», lo apuró Popeye. El helicóptero era un viejo Mi-17 ruso, manchado de grasa. La bodega estaba llena de bultos de cal, canecas de gasolina y machetes. Era un vuelo de carga, y él era parte de la carga. Se sentó en una banca de metal, junto a los bultos. Mientras el helicóptero se elevaba, vio por última vez la inmensidad de la hacienda Nápoles, la mansión blanca, la plaza de toros, las piscinas azules. Y vio, diminuto, al lado de su antigua camioneta, a Javier, el mesero que ya era parte de la casa. Hernando cerró los ojos. No estaba yendo al Chocó, estaba yendo al infierno. Y lo peor de todo, seguiría vivo para sentir cada segundo de él. 6 meses después, la vida de Javier Torres era otra. El inquilinato del barrio Antioquia era solo un mal recuerdo, una cicatriz en la memoria. Doña Elvira vivía en una casita en Envigado, de esas que el patrón había construido para la gente. Ya no tosía, ahora sus pulmones estaban llenos del aire limpio de la montaña y sus manos ocupadas cuidando un jardín de geranios. Javier la visitaba cada 15 días, siempre en la Toyota blanca que había sido del zorro, ahora permanentemente asignada a las vueltas de la señora. Javier ya no era el chirrete. En la hacienda Nápoles lo conocían como Javierito, el de la cocina. El chef francés, un tipo insoportable al que todos temían, lo había tomado bajo su ala. Resultó que el pelado tenía buen pulso para cortar y un paladar berraco. Aprendió a hacer salsas que el mismo patrón felicitaba. Ya no era invisible, era alguien. Pero el cambio más grande no estaba en su ropa o en su bolsillo, sino en la mirada de los demás. Los sicarios, los duros, los que antes lo habrían escupido por estorbar, ahora lo saludaban con un gesto de cabeza. «¿Qué hubo, Javi? ¿Todo bien? Home, Javi, dígale al francés que se luzca hoy que viene gente». Él era el ejemplo. Era el muchacho que el patrón había salvado de ser ahogado por decir la verdad. Era la prueba viviente de que Escobar, a su manera torcida, tenía un código. Y así, como la vida de Javier floreció, la historia del zorro se pudrió y se convirtió en leyenda. En los bares de Medellín, donde se reunía el parche de la organización, la historia se contaba entre risas y tragos de aguardiente. Ya no era una tragedia, era un chiste, una lección. «¿Se acuerdan del zorro?», decía un sicario, limpiándose la espuma del bigote.
¡Qué tipo tan huevón! Creerse más vivo que el patrón. Lo peor fue la vieja, se reía otro. El man tuvo que pagarle hasta el caldo de pollo del hospital. Salió debiendo plata el malparido. La noticia había volado más rápido que un cargamento. El zorro, el berraco, el que partía a todo el mundo, está en el Chocó, cuidando micos. Llegaban reportes de la pista de aterrizaje. Decían que a Hernando se lo estaban comiendo vivo los zancudos, que había perdido 20 kilos, que la humedad le había podrido la ropa de cuero que tanto le gustaba. Decían que lo habían visto llorar, rogando por un radio para pedirle perdón al patrón, pero el único radio lo manejaba un indígena que no hablaba español. La lección había sido brutal, pero efectiva. El poder de Pablo Escobar no se solidificó solo con plomo, se solidificó con historias como esa. Demostró a sus miles de empleados, desde el sicario más berraco hasta el jardinero más humilde, dos cosas que valían más que cualquier amenaza. Primero, que el patrón lo veía todo, que humillar al de abajo era una falta de respeto directa a él, porque todos, de alguna manera, eran su gente. Segundo, que el castigo por ser bruto y agrandado era peor que el castigo por matar. Al zorro no lo desaparecieron, lo borraron. Lo convirtieron en un chiste, en un muerto en vida condenado a sudar en la selva. Un destino peor que un tiro en la nuca para un hombre que había probado el poder. Una tarde, mientras Javier supervisaba una entrega de langostinos en la cocina, el mismo Pablo Escobar entró, algo que rara vez hacía. Todos se callaron. El patrón miró el desorden, las ollas humeantes, y luego a Javier. «Javierito», dijo, «¿cómo sigue la patrona?» «Muy bien, patrón. Le manda a decir que los geranios florecieron». «Bueno, me alegra», dijo Escobar. Le puso una mano en el hombro. «Vea, mijo, siga así, juicioso. Usted camella bien. A la gente que camella bien, que es leal y que no es zapa, a esa gente nunca le falta nada conmigo». Esa fue la última vez que hablaron. Pero el mensaje había sido claro. Javier había sobrevivido no solo por suerte, sino porque, en medio del terror, había apostado todo a la verdad. Y en un mundo construido sobre mentiras, la verdad, por pura rareza, se había convertido en el objeto más valioso. Javier Torres siguió trabajando en esa cocina durante años, viendo cómo el imperio crecía y luego cómo se desmoronaba. Pero él, el muchacho que había entrado por una paga de 150,000 pesos, había aprendido la lección más importante de la mafia. La lealtad se paga con la vida, pero la estupidez se paga con algo mucho peor. Y esa, parceros, es la historia del mesero que casi ahogan por un tenedor. Una vuelta que nos demuestra que en el mundo de Pablo Escobar el respeto lo era todo, y que a veces el castigo más berraco no es un disparo, sino simplemente obligarte a seguir viviendo con tu propia pendejada. Si esta historia le puso los pelos de punta, si sintió el frío de esa piscina, no se quede callado. Suscríbase a este canal, que acá es donde contamos las vueltas como son. Y déjenos un comentario contándonos desde qué parche, desde qué ciudad o país nos está viendo. Queremos saber hasta dónde llega la historia de Javier.